Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caaguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de Hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8. 5 minutos. Temperatura 15 grados. Humedad 85%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Se va un escondido, primera. Siempre canto, siempre bailo, todos los domingos, todos los domingos. Siempre canto, siempre bailo, todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto, todos los domingos, todos los domingos. Porque así se aleja el llanto, todos los domingos, todos los domingos. Yo vivo en Santiago, aunque isleño soy, pero voy al pago todos los domingos, todos los domingos. Hoy, domingo 8 de diciembre, una fecha muy especial que recordamos los que somos cristianos. Una fecha que celebramos cada 8 de diciembre. Se celebra el Día de la
Inmaculada Concepción de María. Este dogma fue establecido por el Papa Pío IX al proclamar la bula Ineffabilis Deus, o Dios inefable. La doctrina que sostiene que la Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano. Está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por los fieles. La fiesta de la Inmaculada Concepción de María recuerda que la Madre de Jesús fue preservada del pecado original desde el momento mismo en que fue concebida. Es un dogma de fe y por eso los católicos debemos creer y defender esta certeza. Por eso hoy, desde este lugar que nos toca ocupar, queremos rendirle nuestro homenaje a nuestra Madre Celestial, a la Virgen María. Este programa va dedicado especialmente a recordar esta fecha tan cara a los sentimientos de todos los católicos. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.
Señoras, señores, queridos amigos, don Ramón, doña María, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más al encuentro con la música popular folclórica argentina. Una propuesta de su radio amiga LT25 Guaraní, a través de su amplitud modulada 970 kHz y frecuencia modulada 107.1 MHz. Aquí estamos, como cada domingo, en nuestro horario de 8 a 10, para compartir con ustedes un poco de la música de nuestro acervo nativo, la música folclórica argentina por excelencia. Hoy, domingo 8 de diciembre del año 2024, hacemos esto que hemos dado en llamar Sentimiento Nacional. En los controles técnicos y en la puesta al aire me acompaña el señor José Estilo. En la idea, selección musical y conducción, como siempre, un amigo de todos ustedes, Antonio Ignacio. Gracias por elegirnos, gracias por estar en la sintonía de nuestro programa. Y efectivamente, como les decía al comienzo, hoy se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. La tradición sostiene que la Virgen María fue concebida sin el pecado original por sus padres, Ana y Joaquín, los nombres tradicionales con los cuales se reconoce a los abuelos maternos de Jesús. Entonces, para la fe católica, María permaneció virgen durante toda su vida, antes, durante y después del parto de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en calle San Martín 1380 de la ciudad de Curuzucuatiá, la ciudad que nació con la patria, la sucursal del cielo, aquí en la provincia de Corrientes, República Argentina. Nuestro teléfono es el 42 35 36, teléfono fijo de nuestra emisora. 42 35 36. Hay un señor español, cantante famoso, llamado Miguel Rafael Martos Sánchez. Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido por todos nosotros como Rafael o Rafael, se escribe Rafael, pero pronunciamos Rafael. Este cantante español compuso una versión muy especial de aquella famosa canción de Franz Schubert, el Ave María. A su modo, a su manera, Rafael nos interpreta esta magnífica versión de Ave María. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María,
Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla, eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas. Mis amigos se reían al mirarme, se reían, se reían. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Este tema de autoría de Franz Schubert, el Ave María, fue grabado al menos por 50 intérpretes diferentes en distintos idiomas. Pero claro, son versiones diferentes. Cada uno le puso su impronta personal a cada interpretación. Y obviamente no podemos poner los 50 temas, el mismo tema, por todos. Entonces, obligado, seleccioné solamente 3 versiones para rendirle nuestro homenaje a nuestra Virgen y compartir con ustedes esta música tan hermosa, estos temas tan hermosos. Primero fue Ramona Galarza, quien nos interpretaba el Ave María, a su modo, con una letra diferente, cambiada, pero el tema es el mismo. Rafael ahora, también su versión, su propia versión. Y la que vamos a escuchar ahora es a Los Nocheros, este grupo nació en Salta. Este sí es la letra original de Franz Schubert y la música también, la original. El Ave María de Schubert por Los Nocheros. Gracias.
Bueno, ahí estaban los nocheros dejándonos el Ave María. Allá por el año 1973 nacía para el folclore argentino, para el canto argentino, allá en la provincia de Misiones, un grupo conformado por los hermanos Fernando Ezequiel Alonso y Luis Lucho Alonso, junto a Juan Carlos Feige. Ellos conformaron este trío y se dieron a llamar Los Tres del Río. Los Tres del Río, oriundo de Misiones. Y en junio del año pasado, del 2023, fueron galardonados, fueron homenajeados, fueron distinguidos por el honorable Congreso Legislativo de la provincia de Misiones por su trayectoria. 50 años cumplieron en junio del año pasado estos tres señores, Fernando Ezequiel Alonso, su hermano Luis Lucho Alonso y Juan Carlos Feige. Ellos son los Tres del Río. Y hemos seleccionado 3 temas interpretados por ellos para ustedes, que estoy seguro que les va a gustar, porque tienen unas voces, estos 3 muchachos tienen unas voces increíbles, increíbles. Y además son temas, uno de ellos, por ejemplo, el primero que vamos a escuchar, se llama El preso número 9. Es obra de Roberto y Antonio Cantoral.
Y es un tema viejito, muy anterior al año 73, al año que ellos nacieron al canto argentino. De Roberto Antonio Cantoral, El preso número 9. Seguramente muchos memoriosos han de recordar este tema. Después vamos a escuchar un tema que le pertenece al trío, que se titula ¿Qué te ocurre, amigo mío? Y por último, vamos a escuchar en versión de Los Tres del Río, también obra de ellos, autoría de ellos, En este día, madre querida. Son de Misiones, Los Tres del Río. Al preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en su celda con el cura del penal. Porque antes de amanecer le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Dice así al confesar: los maté. Yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo nos juzgará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá. Número 9 era un hombre muy cabal. Iba la noche del duelo muy contento a su jacal. Pero al mirar a su amor en brazos de su rival, ardió en su pecho un rencor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín se escuchó yo
buscarlos al más allá. La 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 ira, la ira, la ira, Estás escuchando Sentimiento Nacional. amigo mío, que te noto tan cambiado, una pena hay en tus ojos y te veo derrotado. Lo que acabas de decirme me preocupa demasiado, que no vuelves a tu casa, que tu amor se ha terminado. Ella sigue siendo igual, ella siempre te perdona, la que ama tus defectos, la que en silencios te llora, ella sigue siendo igual. Tan hermosa como antes, no se cansa de esperar, es tu esposa y es tu amante. Cosas en la vida que te pueden confundir, tentaciones pasajeras que después te harán sufrir. Pero yo tengo confianza que a tu casa volverás con la sonrisa de siempre, por amor y nada más. Ella sigue siendo igual, ella siempre te perdona, la que ama tus defectos, la que en silencios te llora, ella sigue siendo igual. tan hermosa como antes, no se cansa de esperar, es tu esposa y es tu amante, no se cansa de esperar, es tu esposa y es tu amante. Estás escuchando Sentimiento Nacional. En este día, madre querida, quiero cantarte con toda mi voz. quiero ofrecerte mi fiel ternura, que siempre, siempre siento por vos. No hay en el mundo nada más lindo, nada más puro que tu gran amor. Eres la novia más bella y buena, tú eres la vida, tú eres amor. Yo desde lejos vengo a cantarte, vengo a dejarte mi devoción. Quiero que sepas, madre querida, te llevo adentro de mi corazón.
Madre divina, madre del alma, solo más puro que Dios nos legó. Eres la rosa que no se marchita, tú eres la vida, tú eres amor. Pasan los días, pasan los años, pasan las penas, pasa el dolor. Pero a ti siempre, madre querida, te llevo adentro de mi corazón. Yo desde lejos vengo a cantarte, vengo a dejarte mi devoción. Quiero que sepas, madre querida, te llevo adentro de mi corazón. Quiero que sepas, madre querida, te llevo adentro de mi corazón. Bueno, seguramente ustedes, los que habitualmente siguen nuestro programa cada domingo, recordarán que el domingo anterior, domingo pasado, yo les contaba que hay cantantes, intérpretes de otros ritmos que se volcaron también al folclore. ¿Recuerdan el caso de Piero? De que pasamos el domingo pasado. Bueno, en esa oportunidad yo le hablaba de Alberto Cortés, de Julio Iglesias, de ¿cómo es? Django, el propio Piero y tantos otros que se volcaron. Y también le hablaba de este chaqueño, nacido allá por el año 1943 en Sáenz Peña, provincia del Chaco, Roberto Orlando Bracone Maseyali. Ese es el nombre, Roberto Orlando Bracone Maseyali, conocido por todos nosotros como Elio Roca. Chaqueño el hombre. Bueno, él también era un actor y cantante melodista, hacía melodías, baladas y música pop en aquel entonces. Pasó también con Cacho Castaña, ¿recuerda? Después se volcó al tango y hizo tantas cosas hermosas, Cacho Castaña. Y bueno, este hombre también grabó su primer disco fue un disco de folclore. Después grabó un disco de tangos, mis tangos preferidos. Y grabó 2 discos, volumen 1 y volumen 2. Ese disco, esos 2 volúmenes se llamaron Mis Raíces. Mis Raíces. Chamamé, música del litoral. Y para que le haga los arreglos y le ponga la música y dirija todo lo que es la parte musical, el marco musical, él le ponía la voz nomás. Pero toda la música, el folclore no, pero sí en el tema del tango, en el disco del tango, y estos 2 de Chamamé, Mis Raíces, volumen 1 y volumen 2, la música, el acordeón y toda la música y todos los arreglos, la puso Roberto Ramón Romero, nuestro Ramón Roberto, el tecladista y acordeonista y músico nuestro Ramón Romero. Él le hizo todo. Y en estos discos de chamamé también está Roberto Romero. Vamos a escucharlo entonces a Elio Roca, con el marco musical de Roberto Romero, en 3 temas que hemos seleccionado para compartir con ustedes, para que lo conozcan. Amor Prohibido, un chamamé hermoso, clásico de nuestro folclore correntino, obra del gran Salvador Micheli, de Mburucuyá, Corrientes. El otro es un típico, también clásico chamamé. ¿Quién no grabó Trasnochados Espineles? Del gran Cholo Aguirre. Trasnochados Espineles. Y por último, otro clásico de nuestro folclore, hermoso chamamé.
obra de Martín Barrios y Gualberto Mesa. Ellos dos, Martín Barrios y Gualberto Mesa, compusieron esta hermosa chamamé que aquí nos vamos a escuchar en la versión de Elio Roca, Viejo Naranjal. Títulos conocidos por todos los que amamos el folclore y nuestro chamamé. Amor prohibido, Trasnochados espineles y Viejo Naranjal. Elio Roca. Tiene caprichos la vida, que honda la herida de un vano querer. Y en un sinfín de prejuicios se abre el precipicio de mi padecer. Sufre mi amor imposible, la angustia terrible de la realidad, la que destroza mis sueños y en vano me empeño en querer olvidar. Prohibido será querernos así, pecado quizás, tan ciega pasión, mas nadie podrá borrarte de mí y eterna serás en mi corazón. Vive mi amor imposible, la angustia terrible de la realidad, la que destroza mis sueños y en vano me empeño querer olvidar. Ya que lo nuestro es prohibido, mi vida te pido que no me olvides, porque al estar separados, por siempre a tu lado mi amor vivirá. Prohibido será querernos así, pecado quizá, tan ciega pasión, mas nadie podrá borrarte de mí y eterna serás en mi corazón. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Yo que estuve en paso de la patria, donde el cielo está en la copa de los árboles en flores, pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir. Siglos recorriendo sin laureles, trasnochados espineles, encarnados con patí. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Salta juguetón algún dorado, espejismo de oro y plata por la magia del verano. Voces de misterios en el río, cuando llega sobre el eco, cabalgando un alarido. Suena un acordeón en chamamé, paso de la patria guaraní. Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací
en la ribera azul del Paraná. Cuidado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a Corrientes, no conoce mi país. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Cuántas veces conversando con la luna, recordando de aquel viejo naranjal, cuando dulce morenita cual ninguna, tus promesas perfumaban el azar. Ella linda, plateada, refulgente, y su imagen adornaba aquel lugar. Yo en cambio por quererte tiernamente, solamente te besaba sin cesar. No importa mi vida que pasen los años, si es amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaños y siempre a tu lado quisiera vivir. Cuántas veces conversando con la luna, recordando de aquel viejo naranjal, cuando dulce morenita cual ninguna, tus promesas perfumaban el azar. Lo que hizo de nosotros ese cariño, aunque quiera no podremos olvidar. Esos besos que cambiamos desde niños, de la mente ya jamás se han de borrar. No importa mi vida que pasen los años, si es amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaños y siempre a tu lado quisiera vivir. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Bueno, Elio Roca, chaqueño él. Lindo, ¿no? Para un cantante que no es del folclore. Muy bien, muy bien. Quedan escasos minutos para llegar a la hora 9, donde vamos a establecer nuestra primera pausa comercial. Entonces vamos a compartir algunos temitas clásicos de nuestro folclore y vamos a comenzar con del Chango Rodríguez, José Ignacio del Chango Rodríguez, el cordobés. Este tema que se titula Gaviota de Puerto, en la versión de Los Fronterizos. El otro tema que vamos a escuchar, de aquí hasta que llegue la hora 9, es un tema que le pertenece a César Isela y César Perdiguero. Se titula Se lo llevó el carnaval. Se lo llevó el carnaval. Y lo interpreta el gran Horacio Guaraní. Y si alcanza, vamos a escucharlo al Chango Rodríguez, a José Ignacio el Chango Rodríguez,
en su tema titulado Prohibido. Gaviota de Puerto, Los Fronterizos, se lo llevó el carnaval Horacio Guaraní, y Prohibido en versión del Chango Rodríguez. Si alcanza el tiempo, si no, cortamos con Guaraní y vamos a la pausa. Dale, Gaviota de Puerto, Los Fronterizos, dale. En una roca de la playa yo la vi, imaginaba la tibieza de su piel. Eran sus ojos el mar, horizonte y luz de un querer. Eran sus ojos el mar, horizonte y luz de un querer. En una estrella un farolito se prendió, en una barca pescadora se alejó. Cálida espuma de mar en el arenal me alumbró. Cálida espuma de mar en el arenal me alumbró. Blanca gaviota de puerto, la barquita que llevó mi amor. Mi amor, que luna te alumbrará en la noche azul de mi amor. Que luna te alumbrará en la noche azul de tu amor. Con una perla se hizo el cielo y el coral de aquel verano caluroso se alejó. Miran mis ojos el mar, es un aletear de ilusión. Miran mis ojos el mar, es un aletear de ilusión. Pero en las rocas de la playa ya no estás, es un recuerdo de mi barca pescador. Quiso nombrarte mi voz y en el arenal se perdió. Quiso nombrarte mi voz y en el arenal se perdió. Blanca gaviota de puerto, la barquita que llevó mi amor. Mi amor, que luna te alumbrará en la noche azul de tu amor. Que luna te alumbrará en la noche azul de tu amor. Dulce, salteña y lunar, con su bombo jubiloso los cielos de Salta lo vieron pasar. Con su bombo jubiloso los cielos de Salta lo vieron pasar. Pobre de mi corazón, que lo ha venido a buscar. Pregunto por su alegría, la pena me dice que no volverá. Pregunto por su alegría, la pena me dice que no volverá. ¿Dónde andará tu canto, tu bombo, dónde está? La pena me responde, ay, 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 se lo llevó el carnaval. La pena me
flor, tu sueño despertará junto al amor de la albahaca que aroma tu cielo por la inmensidad. Junto al amor de la albahaca que aroma tu cielo por la inmensidad. Pobre de mi corazón, guitarreando en soledad, hermano cacharpallero, buscando tu cielo mi copla se va. Hermano cacharpallero, buscando tu cielo mi copla se va. ¿Dónde andará tu canto? Tu bombo, ¿dónde está? La pena me responde, ay, 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 se lo llevó el carnaval. La pena me responde, ay, 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 se lo llevó el carnaval. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Abrió en Curuzúcuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo.
Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás.
Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9. 9 minutos. Temperatura 15 grados. Humedad 85%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. El aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Con permiso, soy el tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde nací ni me acuerdo en una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino donde guste y cuando quiera. Y claro, el tango. Música ciudadana, música de Buenos Aires. Música de las dos orillas, ¿no? Montevideo y Buenos Aires. Pero también música argentina. Parte de nuestro folclore nacional. Y el miércoles que viene, mañana es lunes, martes, miércoles, es 11 de diciembre. Y este día, esta fecha, 11 de diciembre, se celebra en todo el país el Día Nacional del Tango. Una fecha que parece elegida directamente por el destino, ¿no? Y es por el nacimiento de dos grandes referentes musicales ese mismo día, aunque en diferentes años. Ellos dejaron su marca. Por un lado, fue Carlos Gardel, cantor nacional, músico, compositor, que nació el 11 de diciembre de 1890. Con su estilo de cantar tango obtuvo un amplio reconocimiento hasta consagrarse como el más grande intérprete. Él creó el tango canción. Y el otro gran referente fue don Julio de Caro. Don Julio de Caro, violinista, compositor, arreglador, director. También nacido un 11 de diciembre, pero de 1899. Justamente él fue el iniciador de la vertiente evolucionista en la música del tango. La elección de esta fecha y de este Día Nacional del Tango fue por iniciativa del compositor y productor artístico Ben Molar, don Ben Molar, que surge así el Día del Tango. Sin embargo, desde la propuesta inicial pasaron 12 años hasta que el 29 de noviembre de 1977 fue aprobado mediante decreto municipal y luego por decreto nacional el 19 de diciembre de ese mismo año. Así surgió el Día Nacional del Tango. Y vamos a comenzar con este inmenso cantor que fue y que es Carlos Gardel. Y este tango ícono de la ciudad de Buenos Aires o de toda la provincia de Buenos Aires, donde nació el tango. Carlos Gardel, del propio Gardel y Alfredo Lepera, Mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
calle en que nací fue sertinera de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena a que cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Otro de los temas íconos de nuestro tango, nuestra música ciudadana, es la comparsita, que fue declarada como el himno de los tangos. Este tema nació en Uruguay. Gerardo Matos Rodríguez fue el autor de este tango. Y Julio Sosa grabó este tema, pero no con la letra, porque resulta que la comparsita nació como instrumental. La versión de Gerardo Matos Rodríguez es instrumental. Después Pedro Maroni y Pascual Contursi le pusieron letra. Incluso le cambiaron de nombre, le pusieron Si Supieras. En vez de comparsita le pusieron Si Supieras. Y ahí vino una demanda de parte de Gerardo Matos Rodríguez, judicial, y le dieron la razón a Matos Rodríguez. La comparsita es él, porque le pusieron Si Supieras de Maroni y Contursi, ¿no? Se adueñaron del tema. Y le pusieron letra a un tema instrumental que no tenía letra originalmente. Pero la música era de la comparsita. Entonces ahí vino el problema. Y en el 61, Julio Sosa, el varón del tango, uruguayo también, de Piedras, grabó por primera vez este tema, la comparsita. Y después lo volvió a grabar en el 64. Pero el tema musical es la comparsita, ¿no? Instrumentalmente es la comparsita. Y lo que hace Sosa es recitar una poesía que escribió el negro Celedonio Esteban Flores. Ese poema se titula ¿Por qué canto así? Sobre el fondo musical de la comparsita. La grabó en el 61 y la volvió a grabar en el 64. Esta versión que vamos a escuchar es la del 61. Julio Sosa, con el poema del negro Celedonio Esteban Flores, La comparsita. Dale.
permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tangos porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos. Porque soy un perro que no tiene dueño. Porque tengo odios que nunca los digo. Porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido. Por eso canto tan triste. Por eso. El otro día estábamos un domingo acá, en este mismo lugar, estábamos hablando de Enrique Dumas, ¿no? Enrique Rodríguez Hacha, nacido en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, allá por mayo del 35. Y este hombre, este cantor, Enrique Dumas, de nombre verdadero Enrique Rodríguez Hacha, él era chef, además de ser cantor de tango, famoso y actor, era chef. Y resulta que fue contratado por los organizadores del Festival de Domo y Folclore de Jesús María, allá en Córdoba, como todos los años se hace. Fue contratado y la noche del viernes, 16 de enero del 2009, se llevó a cabo ahí en ese estadio donde se hace la doma, la noche del tango. Y fue invitado Enrique Dumas a actuar ahí, para amanecer sábado. Bueno, actuó ahí ese viernes, madrugada del sábado, y se quedó ahí en Jesús María. Y como él era chef, en el hotel donde él se alojaba, lo invitaron a que cocine algo. O sea, el restaurante del hotel lo invitó para que él preparara alguna comida especial. Como era chef, y estaba en eso. Eso fue el domingo 18 de enero del 2009. Y estaba en eso.
estaba cocinando. ¿Qué pasó? Un infarto masivo, infarto cardíaco masivo, terminó con la vida del gran Enrique Dumas. Y hoy le trajimos para que nos cante 2 temitas, aquel cantorazo que fue Enrique Dumas. Juan Antonio Collazo, Roberto Fontaina y Víctor Soliño, autores de Garufa. Y el otro que nos va a interpretar Enrique Dumas es un tangazo de Manuel Romero y Francisco Canaro, Tiempos Viejos. Así lo recordamos en esta celebración, en este homenaje al Día Nacional del Tango, al gran Enrique Dumas. Garufa y Tiempos Viejos. Dale. Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman Garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un botán. Durante la semana mata el laburo y el sábado a la noche sos un doctor. Te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque bote que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las minas el variador. Sos capaz de bailar de la marsellesa, la marcha Garibaldi y el trovador. Con un peca con leche y una ensaimada terminas la noche de bacanal. Y al volver a tu casa de madrugada batís viejita, ay, yo soy un viola fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido porque baten que te vieron la otra noche. ¿Dónde? En el parque japonés. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres, los nuestros no se conocía cocón ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra antigua de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solo quedamos hermanos, yo y vos solo para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirella, que quitó de Hansen al guapo Rivera? Casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga harapienta.
¿Te acordás, hermano, lo lindo que era? Se formaba rueda para verla bailar. Cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. Bueno, ahora les quiero presentar a un cantor que tal vez poco conocido, llamado Horacio de Val. Horacio de Val, su nombre artístico. Su verdadero nombre es Horacio Tudisco. Horacio Tudisco, así. Nacido en Boedo, Buenos Aires, allá por julio del 1923. Él era hijo de inmigrantes italianos que formaron en la Argentina una familia numerosa. Su padre era zapatero. Falleció joven a los 42 años y su madre quedó viuda y a cargo de 8 hijos. Horacio fue lustrabotas, repartidor de pan, peón en almacenes y frigorífico. Hasta que se le dio por cantar siempre tangos, una vocación natural. Su nombre artístico lo adoptó de su hermano, que también era cantor de una famosa banda de jazz, la famosa banda de jazz Santa Anita. Y su hermano, también de apellido Tudisco, pero él utilizaba como seudónimo Alberto de Val. Alberto Vedal, cantor de jazz. Entonces, Horacio tomó el apellido que había elegido su hermano, Alberto, y también se puso Horacio de Val como seudónimo artístico. A los 17 años, Horacio de Val se trasladó y vivió un tiempo en Santa Elena, en Entre Ríos. Y ahí en Santa Elena hay un famoso frigorífico. Y allí trabajó él como peón del frigorífico Santa Elena, ahí en Entre Ríos, en Santa Elena. Y desarrollando su vocación, cantaba en cualquier reunión social de su barrio, hasta que el pianista Enrique Mora lo incorporó a su cuarteto. En 1941 debutó en la tanguera Radio del Pueblo. Después ganó un concurso en Radio Splendid, con un premio de 3 meses de contrato en la emisora. Luego fue llamado por Miguel Caló para reemplazar nada más ni nada menos que al gran cantor de la Orquesta de las Estrellas, como se le llamaba a la orquesta típica de Miguel Caló, al cantor Raúl Iriarte. Lo reemplazó Horacio de Val. Bueno, ya se lo presenté. Vamos a escuchar a Horacio de Val. 3 temitas. Uno de ellos le pertenece a Raúl Fernández Ciro. Raúl Fernández Ciro y Homero Mansi, nada más ni nada menos, los autores de este tangazo que nos va a interpretar Horacio de Val. Ninguna. El otro, este es hermoso. Este tango es precioso. Sebastián Piana, José González Castillo y Cátulo Castillo son los autores de Silbando, tangazo. Y el otro, bueno, hay que ponerse de pie para nombrar a estos autores de este tango que se llama Barrio de Tangos. Aníbal Troilo, el Gran Pichuco, y Homero Mansi, los autores. Horacio de Val, Ninguna, Silbando y Barrio de Tangos. Dale. Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros
guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Ese piano, esa mesa y esos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Una calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol en la sombra para poder, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del do, gimiendo en la vida lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando una canción. Una calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa, la sombra del hombre aquel, a quien infiel fue una vez la ingrata moza. Un quejido y un grito mortal, y brillando entre la sombra, el relumbrón con que un facón da su tajo fatal. Y desde el fondo del do, gimiendo en la lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y al sol que el fuelle resonga, y el eco se prolonga, el alma de la milonga va cantando su emoción. Un pedazo de barrio
allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Y bueno, así pasó entonces nuestro homenaje al Día Nacional del Tango, que se va a producir el miércoles que viene, el miércoles, este miércoles, 11 de diciembre, Día Nacional del Tango. Y a ver si pasaban Gardel, Sosa, Dumas y Deval en este homenaje a la música ciudadana, al tango. Allá por 1959, en Córdoba capital, en el barrio San Vicente de la capital cordobesa, surgía un grupo musical que en sus comienzos, en su principio, se llamó Las Voces del Uritorco. El Uritorco es un cerro, una montaña, que se halla ubicada en Capilla del Monte, ahí en Córdoba. Y este cerro es famoso porque, turísticamente es famoso, porque dice que sobre su cumbre siempre hay avistamiento de ovnis, luces extrañas, raras. Nunca nadie se acercó a la cumbre para ver de qué se tratan esas luces. Y para el mes de febrero es cuando más avistamiento de ovnis hay sobre el cerro Uritorco. Dice que descienden y que, en fin, tal vez todo turístico nomás. Entonces, este grupo de jóvenes cordobeses se llamaron Las Voces del Uritorco. Y tiempo después, cambian su nombre como grupo musical folclórico cordobés y pasan a llamarse Los del Suquía. Es decir, cambiaron el nombre de una montaña por el nombre de un río cordobés, el río Suquía. Y así triunfaron y llegaron a la fama, y llegaron donde llegaron a fuerza de cantar bien, de hacer bien las cosas,
y conformar un grupo, un conjunto folclórico bien afiatado, bien, unas voces increíbles. Por allí pasaron Ramón Cachito Iriarte, Ramón Cachito Iriarte, era el peticito semicalvo, tenía una voz increíble. Pasaron su hermano, Hugo Iriarte, pasó también Hugo Cuello, Marcelo Quinteros, Rubén Durán, el pianista, también pasó en algún momento por los del Suquía. Otro que estuvo en los del Suquía fue Alfonso Héctor Vázquez. Todos ellos conformaron los del Suquía. Y aquí lo vamos a escuchar en 3 versiones hermosas. Este es un vals de Rubén Darío Gamboa, que fue otro de los que pasó por lo de Suquía. Y en su paso dejó este hermoso vals que se llama Plaza Colón, la famosa Plaza Colón de Córdoba. Después vamos a escuchar un joropo. Ya van a ver lo que es un joropo, ya van a escuchar. De José Escajadillo. José Escajadillo es el autor de este joropo titulado Y va pasando la vida. Y por último, un taquirari de José Ignacio Rodríguez, el Chango Rodríguez, el cordobés, que le dio tantísimos temas, le dio de su autoría, le dio a los del Suquía. Y que este taquirari se titula Taquirari de Luna, del gran Chango Rodríguez. Lo escuchamos a los del Suquía. Dale. Jamás olvidaré las horas que viví y en mi alma llevaré la dicha que perdí. Vieja Plaza Colón, que en tus noches hermosas recuerdo que dichosa me dio su corazón. Vieja Plaza Colón, enfrente a la normal, sus años pasarán llevando mi ilusión. Y cuando en nuestro andar estoy lejos de ti, el dolor me hace feliz al evocar el tiempo aquel. Junto a la fuente en tu viejo banco testigo fue de la ternura de aquellos labios que yo besé. Junto a la fuente en tu viejo banco te evocará esos perdidos amores ya idos que no volverán. Vuelvo como ayer la noche a contemplar, a tu lado evocar las horas que viví. Junto a la novia fiel que tanto me adoró, brindándome calor de sus besos de miel. Colón Avellaneda, esquina de la cita, las flores más bonitas te dejo en mi partir. Marine para siempre, evoco en un suspiro las horas que he vivido a tu lado junto a ti. Junto a la fuente en tu viejo banco testigo fue de la ternura de aquellos labios que yo besé. Junto a la fuente en tu viejo banco te evocará de esos perdidos amores ya idos que no volverán. Junto a la fuente en tu viejo banco testigo fue de la ternura de aquellos labios que yo besé. Junto a la fuente en tu viejo banco te evocará de esos perdidos amores ya idos que no volverán. Estás escuchando Sentimiento Nacional.
Entre andador y juguetes la infancia se va pasando. Y con los primeros pasos, travesuras y rabietas, y las primeras palabras la niñez se va asomando. Y entre cuentos y palotes, cartitas de abecedario, se hace el primer inventario de aquella edad tan hermosa. Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida. Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida. Llegué al colegio primario y encuentras a aquel amigo con el que compartes todo y lo haces tu confidente. En toda clase de suerte es algo más que un hermano. Hasta que llegue el momento en que Cupido entra en acción y hasta los libros se quedan tirados en un rincón. Primero está el corazón y el resto puede esperar. Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida. Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida. Y tus primeras dolencias son por culpa de otro ser, al que tú querías mucho y no te pudo querer. Hasta encontrar ese alguien que esperando está por ti, para encontrar el camino con el que habrás de seguir. Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida. Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida. Y luego vendrán los hijos que también han de partir, para volver con un nieto quizás parecido a ti. Que al ver tanta vida joven que viene y va por ahí, una lágrima se escapa quizás pensando en su fin. Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida. Y va pasando la vida, la vida, la vida. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Cuando te conocí, yo no lo imaginé, que cubrí el jazmín, el rocío de amor de mi esperanza. A la suave quietud, a la suave quietud del lejano jardín, del lejano jardín, yo le di mi canción, el río la llevó, morena camba. Llega el tiempo de los carnavales, por las noches no puedo dormir, y es por eso que en mi pensamiento al instante me voy pa' Jujuy. Me voy pa' Jujuy, me voy pa' Jujuy. Contigo lo cantaré, contigo lo bailaré. Taquirari de luna norteña, taquirari de luna norteña. Cuando te conocí, yo no lo imaginé, que cubrí el jazmín, el rocío de amor de mi esperanza. A la suave quietud, a la suave quietud del lejano jardín, del lejano jardín, yo le di mi canción, el río la llevó, morena camba. Llega el tiempo de los carnavales, por las noches no puedo dormir, es por eso que mi pensamiento al instante me voy pa' Jujuy. Me voy pa' Jujuy, me voy pa' Jujuy. Contigo lo cantaré, contigo lo bailaré. Taquirari de luna norteña, taquirari de luna norteña, taquirari de luna,
Estás escuchando Sentimiento Nacional. Y así pasaron por Sentimiento Nacional los del Suquía. Plaza Colón iba pasando la vida. Y por último, Taquirari de Luna. Y hoy nos vamos yendo despacito. No sin antes recordarles que hoy, 8 de diciembre, Día de la Virgen María, también es tradición y costumbre armar el arbolito de Navidad. Ya se siente en el ambiente ese espíritu, los duendes de la Navidad que se van acercando de a poco a todos los hogares. Así que hoy a armar el arbolito de Navidad. Nos vamos agradeciendo en primer lugar a mi compañero de tarea que hoy me acompañó en los controles técnicos y la puesta al aire, el señor José Estilo. Por supuesto a todos ustedes, queridos amigos, que siempre están en la sintonía de nuestro programa. Muchas gracias a todos. Les dejo mi corazón, que tengan una excelente jornada de domingo. Pinta lindo, fresquito, lindo, soleado. Pinta lindo el día para disfrutarlo en familia y con amigos. Bueno, ellos son los olimareños. Un dúo vocal que nació acá cerquita, ¿no? Enfrente a Montecaseros, ahí, en el partido de Durazno, en la República Oriental del Uruguay, de Bella Unión, un poquito más arriba, a orillas del río Olimar. Por eso que ellos se llaman los olimareños. José Luis Pepe Guerra y Braulio López, allá por el 63, nacieron al canto folclórico uruguayo que traspasó la frontera de Uruguay y se instalaron acá en la Argentina. A ellos lo vamos a escuchar en 2 temitas, si nos alcanza el tiempo, y ya nos estamos despidiendo. El mangangá. Mangangá es el abejorro, el mamangá amarillo, como dicen ellos acá. Y luego el botellero. Los 2 temas le pertenecen a Rubén Lena, que escribiera increíbles temas para los olimareños. El mangangá y el botellero. Y con esto nos vamos. Muchas gracias. Dios mediante y la Virgencita de Yatí lo permitan. El próximo domingo vamos a retornar con un programa similar. En el final, los olimareños. Chao. Hasta entonces.